Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y, como de costumbre, les hablo desde Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América, y hoy vamos a grabar un nuevo episodio del podcast. En este caso creo que va a ser videocast si es que funciona la tecnología, porque vamos a tener también imagen. El en vez de la página ya número 36, este podcast, videocast en el que hablamos de libros de diferentes tipos, y hoy vamos a hablar de libros, pero también de deporte, especialmente de fútbol, gracias a un libro que voy a enseñar, que aquí tengo, y que se titula Génesis del fútbol, el origen de los grandes clubes. Y lo ha escrito Eduardo Casado, periodista murciano, que ha trabajado en diversos medios como El Faro de Murcia, El Faro de Cartagena y actualmente 20 Minutos. Dirige además un blog que les recomiendo, que es ¿Qué fue de?, en el que saca a la luz historias de deportistas poco conocidos y también colabora con Onda Regional de Murcia. Y este es su primer libro y yo ya antes de empezar lo recomiendo vivamente a todos los que estén ahí afuera viendo esta conversación, y ya es hora de dar la bienvenida desde Murcia, desde España, a Eduardo Casado. Eduardo, bienvenido al En vez de la página. Muy buenas, Antón. Un placer estar aquí con todos vosotros. Pues me alegra Contigo que como anfitrión. hayas respondido a la llamada. Yo te conozco sobre todo a través de Twitter, de las redes sociales. Ahí conversamos de vez en cuando acerca de fútbol y de temas tangenciales al fútbol también, como puede ser la lengua japonesa y diferentes cuestiones Sí. lingüísticas en algunos momentos, aunque yo de lengua japonesa, la verdad, bastante poco sé. Pero lo que sí sé es que tienes una enorme pasión por el fútbol, por el deporte. ¿De dónde te viene esa pasión? ¿Por el fútbol, por el deporte en general? Bueno, lo primero que tengo que admitir es que nunca he sido una persona muy deportista. Es decir, yo era el típico al que elegían el último en el colegio cuando había partido. A mí solamente me elegían de primero porque quería ser portero y nadie quería ser portero. Esto tengo que ¿Ves? decirlo también. Yo acababa de portero muchas veces precisamente por eso, pero tampoco soy muy alto, entonces Yo era un poco tampoco. problemático. El caso es que a mí lo que me dio la pasión por el fútbol fue la prensa deportiva. En mi casa se leía siempre prensa deportiva, se leía el Marca, mi padre es muy futbolero y a mí me ha gustado mucho leer siempre y siempre leer el periódico, ¿no? Yo era de los que le quitaba el periódico a mi padre cuando lo traía. Y en concreto, pues gracias a la prensa deportiva, sobre todo en verano, que era cuando más lo compraba, pues al final te vas aficionando y empiezas a ver partidos y a seguirlos, ni más ni menos. Y de esto, pues llegamos a tiempo después, claro, porque tú trabajas en el medio periodístico, llegamos a la escritura de un libro que se titula Génesis del fútbol. Explícanos brevemente, si puedes, la génesis de este proyecto de libro. Bueno, como has dicho antes, yo tengo un blog en el que hablo sobre deportistas retirados y qué hacen después. Ese era digamos, el origen. Llegó un momento en que, como llevo muchos años con él, llevo desde 2007 con él, llegó un momento en que tenía que diversificar un poco las entradas porque evidentemente todos los años se retiran deportistas, pero mi ritmo de publicación es muy alto, eran 4 o 5 artículos a la semana. El caso es que empecé a diversificar y a hablar de otros temas, ¿no? Uno de ellos fue directamente de la historia, como has dicho tú antes, de la historia de deportistas que son poco conocidos, incluso de clubes. Bueno, a través de ese perfil, la editorial Libro Fútbol, que es una editorial de Argentina, especializada en fútbol, me contactó y me comentó la idea de hacer algo de ese estilo. Entonces, bueno, estuvimos haciendo algunas conversaciones y decidimos, pues, entre las dos partes, crear esta obra que básicamente, bueno, a ver, es muy esquemática. La idea era hablar de la mayor cantidad de clubes posible, que más, no iba a decir calidad, la calidad la tendrá que decir el lector, pero más cantidad de clubes que cantidad de contenido de los clubes. Evidentemente, de cada club se puede hacer un libro independiente. Entonces, he tenido que resumir mucho para meter, ya te digo, la mayor cantidad de equipos posibles. Equipos los principales del momento. Ahí hay un poco algún debate porque había gente que me decía que cómo metía algún club y no metía a otro. Me ha sido difícil en algún momento, pero bueno, yo me he guiado un poco por la época en la que estamos. Es decir, el libro se ha publicado en 2020,
El libro se escribió en 2019 y yo tenía que guiarme por cuáles son los grandes clubes en 2019. Y básicamente esa es la historia. Y además te centras tanto en Europa como en América también. ¿Esto tiene que ver con que la editorial es argentina o es que también te interesa el fútbol americano en particular? Tiene que ver con que la editorial es argentina. Argentina es un país que tiene bastante más tradición de literatura futbolística, bastante más que España. De hecho, en España ahora está empezando a funcionar un poco bien lo que es la literatura deportiva, ¿no? Pero estamos a años luz de países como Reino Unido, que tú bien conoces, o incluso Argentina. En Argentina es muy habitual que haya libros de todo y sobre todo de un tema que les apasiona tanto como el fútbol. Entonces, efectivamente, tiene que ver, pero no solo eso, sino que el fútbol al final es un fenómeno global, ¿no? Es decir, por mucho que tanto tú que estás en un lado del charco y yo en otro, no somos ajenos a lo que ocurre. Bueno, de hecho, la final de la Copa América, que fue hace 2 días, tuvo mucho interés aquí en España y en Europa en general y en España en particular. O sea que es un fenómeno global del que yo creo que no merece la pena diferenciar. Lo de la globalización en el fútbol está muy claro y tú lo mencionas, incluso en algún momento en el libro hablas algo de eso. ¿Cómo se puede, Eduardo, explicar la enorme popularidad del fútbol, en particular este deporte a nivel mundial? Es decir, si hubiese que explicarle a un extraterrestre que bajase a la Tierra por qué el fútbol es un deporte tan de masas en culturas tan diferentes y en lugares tan diferentes del mundo, ¿qué podríamos decir sobre eso? Pues es curioso porque, a ver, alguien puede decir que el origen del éxito del fútbol está en su globalidad precisamente por sus inventores, ¿no? Es decir, ya sabemos que los británicos exportaron allá donde llevaban lo que practicaban, lo que hacían, ¿no? Pero ¿por qué, por ejemplo, el cricket no, por sacar un tema que conoces tú, solo triunfa en el sudeste asiático y en cambio el fútbol triunfa en cualquier lado? Pues porque y esto es una opinión totalmente personal, porque es muy fácil de jugar, porque no requiere una equipación ni una infraestructura muy, es decir, con 2 mochilas, como jugamos en el colegio, tiradas en el suelo, te puedes hacer una portería, ¿no? Es muy accesible, un balón no es caro y son unas reglas dentro de lo que cabe bastante sencillas. Yo creo que es por la falta de complejidad del deporte. Hay otros como el béisbol, que es mucho más complejo. El baloncesto precisa, aunque es bueno, un deporte que se ha adaptado muy bien al entorno callejero, pero ya precisa de otras infraestructuras que no tiene. Tú no te puedes hacer una canasta con cosas que encuentres en la calle. Creo que esa es la clave que hay detrás de eso. Sí, yo estoy muy de acuerdo con eso, sobre todo porque es que además aquí en los Estados Unidos es un deporte que no ha tenido demasiada popularidad a lo largo de las décadas y muchas veces hay amigos en Europa que me preguntan ¿y cómo es posible esto? Que a los americanos no les guste el fútbol, ¿no? O no les interesa el fútbol, pero yo creo que lo que ocurre es que hay una tradición deportiva en los Estados Unidos con otros deportes, como tú has mencionado el béisbol, el baloncesto y por supuesto también el fútbol americano, que son tradiciones tan longevas o más en algunos casos como el béisbol que el fútbol, ¿no? Y entonces pues están muy arraigados en este país y además están muy bien distribuidas las ligas en diferentes partes del año y entonces el fútbol prácticamente no tiene lugar. Es cierto que ha crecido mucho en los últimos 20, 30 años, sobre todo desde el Mundial de Estados Unidos 94, pero le falta todavía mucho todavía para llegar al nivel de los otros deportes, pese a que es cierto que aquí en los Estados Unidos hay muchos inmigrantes de países en los cuales el fútbol sí que tiene mucha popularidad, como puede ser Centroamérica, Suramérica, México, ¿no? Pero claro, yo creo que estoy muy de acuerdo con lo que dices sobre por qué es popular el fútbol en ciertos lugares, porque realmente es bastante más barato de jugar que cualquiera de los otros deportes que se nos puedan ocurrir, a excepción del atletismo, por supuesto, de Desde las luego. carreras de 100 metros. ¿No? Volviendo un De poco todas al formas, libro. estoy, antes Sí, sí. de esto, quería decirte que yo estoy convencido de que veremos con nuestros ojos ver a Estados Unidos ganar un mundial de fútbol. Estoy convencido de ello. Bueno, Tú a lo mejor estás allí y me dirás que es una locura lo que acabo de decir, pero bueno, ya en fútbol femenino es la primera potencia mundial, o una de las primeras potencias mundiales,
Y yo creo que precisamente porque, corrígeme si me equivoco, el crecimiento de la población latina es muchísimo más rápido que el de, digamos, la población anglosajona o como la quieras llamar, eso va a ayudar también a esto que te comento. Es una sensación que tengo, ¿eh? Estados Unidos, por el potencial de población y económico que tiene, es una fruta que tiene que caer, que llegue el momento en el que junten a un buen equipo en unas finales de la Copa del Mundo y lleguen lejos y por qué no. Es una cosa que sí que siempre he tenido esa impresión. Es una cuestión, yo creo, para añadir a lo que dices, que es muy cierto, es una cuestión de generación, de que haya una generación de jugadores que puedan jugar bien juntos, a pesar de que van a tener el problema semejante al que tienen los equipos suramericanos, ¿no? Que son equipos que se reúnen para jugar una competición, pero que no juegan juntos porque la mayor parte de los buenos jugadores juegan en Europa. Y después también una cuestión de infraestructura, porque claro, el deporte aquí en los Estados Unidos es muy importante en general, está además muy relacionado con las universidades y hay un sistema que de las universidades salen jugadores de diferentes deportes y también es una cuestión económica, que haya jugadores que vean que puedan ganar más dinero jugando al fútbol que jugando a otros deportes que sí son populares aquí. El caso del fútbol femenino es evidente que durante muchas décadas se comprendía o se veía el fútbol como un deporte especialmente practicado por mujeres, ¿no? Había muchos equipos en universidades femeninos y los equipos masculinos no eran tan potentes porque los jugadores preferían jugar a otros deportes, como puede ser el fútbol americano, al que generalmente no juegan practicantes femeninas, ¿no? Entonces, bueno, esto tiene un poco que ver, pero es cierto que con los cambios que ha habido en las últimas décadas, el fútbol yo creo que va a tener mayor arraigo en los Estados Unidos cada vez más y es cuestión, yo creo, pues de una generación de jugadores y también pues de que las infraestructuras funcionen para producir jugadores que puedan después revertir, ¿no?, en un equipo nacional potente. Es cierto que Y se ha tener ido una liga mejorando en potente. ese sentido. Tener una liga potente creo que puede ayudar, que la MLS se convierta en, ahora mismo es el hermano pequeño, ¿no? De las cuatro grandes, ¿no? De la NHL, la NBA, la MLB y la NFL. Ahora, el día que, evidentemente a su altura todavía quedará mucho tiempo, pero el día que se acerque, que esas franquicias de la MLS, porque ahora mismo, si te das cuenta, el nivel de sus jugadores es muy bajo, tienen a cuatro, cada equipo, cada franquicia tiene a 3 o 4 jugadores que tienen un nombre porque cobran especialmente, bueno, no te lo sabría explicar bien, pero más allá de esos 3 o 4 jugadores que vienen de vuelta de Europa, que vienen a jugar sus últimos años y tal, el día que esos equipos, que esas franquicias empiecen a funcionar fuerte, será cuando empiecen a generar cantera y a generar jugadores. Al final es un círculo vicioso. Y La fortaleza de las selecciones viene de la fortaleza de los clubes y de las ligas. Y el baremo en estos momentos es la comparación con la Liga Mexicana, más que la comparación con otras ligas más potentes, ¿no? Entonces se ha ido acercando la MLS a la Liga MX de México, pero de momento todavía no está en ese lugar, a pesar de que pues, en momentos puntuales es cierto que la selección estadounidense es capaz de vencer a la selección mexicana en algunos torneos. Yo siempre he pensado, y no quiero entrar en esto porque entonces sí que podríamos hacer un programa entero sobre el fútbol en los Estados Unidos, pero yo creo que el hecho de que haya una Copa Oro separada de la Copa América no ayuda ni a México ni a los Estados Unidos a mejorar internacionalmente, ¿no? Porque entre jugar contra Argentina y jugar contra Haití, con todos mis respetos, evidentemente, para un equipo que además ayer se lo puso muy difícil a los Estados Unidos en el partido que jugaron de la Copa Oro, pues hay una diferencia todavía, ¿no? Entonces, bueno, eso también es una cuestión que hay que tener en cuenta. Volviendo al libro, eso sí, ¿cómo escribiste el libro? Es decir, ¿cómo hiciste la investigación? Ya hemos hablado de cómo has seleccionado a los clubes, que tenemos una parte europea, una parte americana, pero ¿de qué manera realizaste la investigación para escribir el libro o qué te interesaba contar en el libro? Bueno, si te fijas, tengo aquí mi ejemplar, cada capítulo está dividido en las mismas, digamos, secciones, ¿no?
tienes digamos, una introducción acerca de cómo nació el club en sí mismo, y luego, digamos, hablo sobre los ejes de su identidad, que son al final los colores, el atuendo, que es una cosa que a mí siempre desde muy pequeño me ha interesado. Yo soy un fanático de la heráldica y la cromática futbolística. El escudo, y de ahí te decía lo de la heráldica, las estrellas de cada club, porque al final muchos de estos equipos al final los identificas por grandes estrellas que han tenido, rivalidades, porque creo que es importante tanto conocer al amigo como al enemigo, y luego apodos, ¿no? Y con este esquema es el que lo repito una y otra vez en cada club. Evidentemente, no tanto... no me fue nada difícil tener el esqueleto hecho, porque uno como aficionado ya se sabe toda esta información, ¿no? Ya sabe de qué color viste el Peñarol de Montevideo, que su rival es el Nacional y que, no sé, y quiénes son sus principales estrellas. Lo difícil es saber por qué, ¿no? Los porqués que al final yo creo que es lo interesante. Por suerte hay mucha información. Por ejemplo, con los clubes ingleses y los escoceses no tuve problema ninguno, porque eso está súper documentado, súper escrito. Es decir, tocas una tecla del ordenador y te aparece hasta el más mínimo detalle del uniforme que llevó el Chelsea en su primer partido. Es una cosa tremenda que admiro mucho de ellos. En otros casos, pues he tenido incluso que recurrir a los propios departamentos de comunicación de los clubes a que me proporcionaran información, pero sin quitarme mérito, no es un trabajo de investigación muy arduo, la verdad. No fue muy costoso. Tengo que admitirlo. Podría engañarte y decir que fue un trabajo de investigación durísimo, pero... Bueno, y aunque lo hubiese sido, es algo que te gusta, con lo cual, pues, claro. pues eso hace que sea menos duro incluso, ¿no? Sí. Mencionabas a los equipos británicos y veo que tienes detrás el Union Jack, la bandera del Reino Unido, y esto lo estamos grabando además el día después de que Inglaterra perdiese frente a Italia en los penaltis por 3-2, esa final que toda Inglaterra estaba paralizada por ese encuentro. ¿Compartes entonces la devoción que yo sí siento por las estructuras, por la historia del fútbol inglés? Y si es así, ¿qué es lo que crees que hace diferente al fútbol inglés quizá del resto de países europeos? Absolutamente lo comparto, o sea, soy un anglófilo en general y anglófilo futbolístico en particular. Básicamente, a ver, está claro que ellos lo inventaron y eso es muy importante. O al menos fijaron las reglas, ¿no? Las reglas. De hecho, para que te hagas una idea, los aficionados que hay en Europa a la NBA suelen ser bastante americanófilos. Es decir, suelen tener bastante, desde escuchar hip hop hasta tener un grado de identificación con la cultura americana. Suele ocurrir, es así. En mi caso, no solo por el hecho del interés histórico de que ellos fueran los que lo inventaran, sino de cómo lo tratan, ¿no? Cómo tratan el deporte, el respeto absoluto a la tradición, el respeto absoluto al aficionado, sobre todo. Es decir, detalles tan sencillos como que un partido se retrase porque hay un atasco en la autovía y no han podido llegar todos los partidos, y digan, no, el partido no empieza hasta que no esté el público. Eso me parece cosa impensable en España. Ese tipo de mística que tiene alrededor, la FA Cup, un torneo que tiene más de 150 años, bueno, no, 150 no, 130 o 140, bueno, sí, cerca de 140 años. Se acerca. Una cosa maravillosa que en teoría puede ganar el club más modesto del último barrio de la ciudad más perdida de Yorkshire. Me parece todo eso maravilloso. Es decir, a mí todo eso me encanta. Evidentemente luego alguien te puede decir, pero bueno, si la Premier League es lo más parecido a una NBA que tenemos aquí en Europa. Pero bueno, aún así, aunque es una competición muy mercantilizada, etcétera, siguen manteniendo el respeto por 5 o 6 ejes, 5 o 6 cosas que son intocables, ¿no? Y eso a mí me parece maravilloso y digno de aplauso. Por eso ayer quería que ganara Inglaterra y me llevé una pequeña decepción, aunque tenía clarísimo lo que iba a pasar. Yo porque no suelo apostar, pero si hubiera ganado un buen dinero porque lo tenía claro lo que iba a ocurrir.
Yo la verdad es que sabía que Inglaterra lo tenía todo a su favor para ganar esa final, ¿no? El peso de la historia estaba ahí, evidentemente, pero era un partido con 60 y tantos mil británicos frente a 7.000 italianos en el estadio, con la semifinal en el mismo estadio, con la final en casa. Y tal y cual, pero también hablé con algunos amigos y les decía, yo creo que si alguien puede acabar con ese sueño es precisamente Italia, a quien he visto desde el principio también muy metida en el papel de llevarse este torneo después de unos años aciagos para ellos también, ¿no? Yo creo de todos modos que una de las señas de identidad, ¿no?, de la cultura británica en general es precisamente la tradición. O sea, tanto la tradición en algunos casos para romperla, pero al mismo tiempo también para tenerla en cuenta y utilizarla como algo que es un continuum, ¿no? Desde el inicio de una tradición, ya sea el fútbol, ya sea el cricket, ya sea la música, ya sea la realeza, ¿no? Hasta el momento actual, ¿no? Entonces yo recuerdo visitar Inglaterra hace muchos años y darme cuenta de que en realidad para los ingleses, ya sea un equipo de Premier League o de Championship o de sexta o séptima división, que ni siquiera está en la Football League, para ellos ese equipo es parte de su vida diaria, ¿no? Yo quiero pensar que, por ejemplo, para mí el Celta, que es mi equipo favorito, el único equipo que realmente me interesa, es parte de mi vida, por supuesto, pero no sé si llega hasta el punto de algunos ejemplos que yo he visto con mis propios ojos en el norte de Inglaterra cuando hace décadas pues tuve la oportunidad de visitar. Y yo creo que esa es la razón de que el fútbol inglés tenga esa mística, ¿no? Que realmente es parte de la vida de las personas que allí viven y además de la familia también, porque recuerdo hablar con gente que me decía, no, es que mi abuelo jugó en tal equipo, no sé, de quinta o sexta división en los años 30 o algo así, ¿no? Entonces ya era una cuestión incluso pues de generaciones, ¿no? Sí, eso es una cosa que aquí en España, y yo soy un ejemplo, por ejemplo, yo soy hincha del Atlético de Madrid. Y yo no soy, ni soy de Madrid ni mi familia es de Madrid y hasta hace 8 años no, apenas conocía Madrid. Y yo no soy del Murcia, en mi caso porque mis padres no son de Murcia y bueno, aunque mi padre era futbolero nunca me inculcó la pasión por el club. Pero eso de esa frase tan británica de support your local team, aquí en España no ocurre, o sea, ocurre Uh -huh. en muy pocos sitios de España. Aquí la gente es del Madrid, del Barça, el Atlético de Madrid, a lo mejor ves alguno raro que puede ser del Valencia-Sevilla, Athletic Club, pero y luego ya del equipo de su tierra. Uno de los pocos sitios, me consta que Vigo es uno de ellos, quizá La Coruña también, por ejemplo, un sitio que yo conozco muy bien porque mi mujer es de allí, es Gijón. Allí la gente es del Sporting, allí la gente no es del Barça de Madrid, es del Sporting. Yo me acuerdo ir a un centro comercial donde había lo típico, ¿no? Poner una PlayStation para que los niños la prueben, ¿no? Una Xbox. Y allí los niños, aquí en Murcia los niños elegían al Madrid, ¿no? O al Barça. Y a mí me llamaba la atención que los niños allí elegían al Sporting. Te cuento el caso, la excepción para destacar lo general, que es precisamente que aquí la gente a su equipo local lo tenga un poco olvidado, ¿no? Y es una cosa que, insisto, yo no soy ejemplo de ello, de hecho me da mucha envidia paisanos míos que son del Murcia, y porque yo al final, eso es una cosa que un poco tiene que salir de ti o tiene que nacer en tu infancia, y a mí ya no me ha dado tiempo evidentemente yo siempre quiero que gane el Murcia y me gustaría que le fuera lo mejor posible, pero en un Real Murcia Atlético de Madrid, te voy a ser sincero, yo voy con el Atlético de Madrid, que es mi equipo. Y eso es una cosa que, y por lo que sé, en Italia también ocurre, no sé tanto en Alemania, pero desde luego no ocurre ni en broma en Reino Unido. En Reino Unido, si tú eres no sé, de Norwich, eres del Norwich City, o sea, no te entra en la cabeza que seas de Norwich y que tu equipo sea el Chelsea, por ejemplo, ¿no? Sí, lo que comentas es algo que, bueno, a mí me ocurre que yo, obviamente, en ese partido de Xbox, pues elegiría al Celta, si pudiera, evidentemente, pero sí he visto en Balaídos, pues cuando todavía vivía en España e iba con mi padre a los partidos, pues he visto a gente que jugando contra Madrid o Barcelona, pues cuando marcaba el Madrid o el Barcelona,
pues se levantaban y celebraban, y no eran ni de Madrid ni de Barcelona, evidentemente. Pero bueno, eso sí es algo que no he visto en el Reino Unido, y creo que además la tradición que separa a los deportes que originalmente en el siglo XIX pues los mismos clubes eran clubes de fútbol y cricket, o cricket y rugby, o rugby y fútbol, y se separaban y jugaban al cricket en el verano y al fútbol en el invierno porque al cricket no se puede jugar cuando llueve. Bueno, ese tipo de cosas, pues yo creo que hace que una tradición o existe o no existe. Es muy difícil crear, ¿no? Una tradición, por lo menos una tradición ya centenaria, como es el caso de los equipos ingleses, que suelen ser los más longevos, ¿no? Los más viejos, los primeros del mundo. Y es una cuestión histórica contra la que ni se puede ni se debe luchar, evidentemente, ¿no? Creo que eso tiene algo que ver también. Tú a lo largo de tu vida, Eduardo, ¿tú has visto cómo ha ido cambiando el fútbol? ¿En qué sentido piensas que el fútbol ha cambiado? Porque ya llevamos sobre la tierra tú y yo unas cuantas décadas, y el fútbol de nuestra infancia, sí, exactamente, yo igual, el fútbol de nuestra infancia no es exactamente igual en muchos sentidos al fútbol de hoy en día, pero en otros sentidos sí. ¿Cómo ves esa relación entre el fútbol de tu infancia y el fútbol de ahora? Bueno, yo, a ver, no quisiera incurrir en el tópico de, ¿no? el odio eterno al fútbol moderno, porque, o aquello que nos suele ocurrir de decir, es que el fútbol de antes era mejor. Yo creo que no es así, ¿no? Y no solo pasa con el fútbol, pasa con cuántas veces habremos oído, ya no se hacen películas como las de antes, ya no hay música como la de antes, ya no hay series como... Y al final todo lo de antes nos parecía mejor, pero no porque fuera mejor, sino porque éramos más jóvenes y nuestra vida era mucho más fácil y todo era maravilloso, ¿no? Entonces, cuando uno se hace viejo, al final lo que añora no es lo que le rodeaba, sino lo que añora era su propia vida, ¿no? Evidentemente el fútbol ha mejorado, yo creo que ha mejorado mucho, porque no hay más que entrar en YouTube y ver un partido antiguo de fútbol y decir, madre mía, algunos eran droga dura, los campos estaban peor cuidados, detalles como hasta los balones de fútbol eran más pesados, la tecnología de las botas eran más pesadas, el ritmo era mucho peor. A nivel juego yo creo que ha mejorado mucho y el espectáculo dentro de que siempre ha sido un deporte emocionante, pero yo creo que el espectáculo ha mejorado. Lo que está claro es que sí no tiene nada que ver desde el punto de vista de la mercantilización. Es decir, eso ha sido una revolución. Es decir, sobre todo cuando las televisiones, ¿no? Cuando el boom de la retransmisión televisiva por cable o el pay-per-view, todos esos conceptos que insuflaron mucho dinero a los clubes, y la Premier es el mejor ejemplo de ello, eso ya ha sido una revolución. Es decir, luego otro tipo de detalles, por ejemplo, a lo mejor la sentencia Bosman cambió mucho. El tema de que cualquier ciudadano de la Unión Europea o futbolista de la Unión Europea pudiera jugar en cualquier club sin contar como plaza de extranjero. Es decir, y luego en los últimos años la globalización, lo que yo te contaba, mira, yo cuando yo era pequeño, y eso seguro que te sientes identificado conmigo, era un milagro ver un partido, que siquiera un resumen ¿no? de un partido de la liga inglesa, de la liga alemana o algo así. Yo antes te decía que siempre he sido muy fanático de los colores de los clubes, y esto es una cosa que no lo sabe mucha gente, pero yo de pequeño tenía un cuaderno, una libreta, ¿no? Donde iba apuntando las indumentarias de los clubes que iba descubriendo, ¿no? Bien fuera en una foto del Marca o en un resumen perdido que pillara en la 2, ¿no? o en la televisión española o en lo que fuera. Y iba apuntando, ¿no? A lo mejor Liverpool, pantalón rojo, camiseta roja. Y tenía una lista muy larga en un cuaderno pues, de eso. Ahora, nada más que tienes que hacer así y ya tienes todos los datos que necesitas. Es decir, eso por fuerza tiene que cambiar el panorama, ¿no? Es decir, entonces ahora un niño pequeño del sur de Italia puede tener la camiseta del Manchester United del día siguiente en la puerta de su casa, ¿no? Es decir, ese tipo de cosas lo han convertido en una cosa totalmente diferente. Ya te digo, no voy a entrar en si es mejor o peor, porque yo creo que no es justo decirlo, pero sí que es diferente. Es decir, lo ha globalizado hasta un punto que nosotros no hubiéramos imaginado cuando éramos pequeños, ni siquiera adolescentes.
Sí, esto me recuerda dos cosas. Una, que yo tuve la gran suerte de que en la época en la que solamente había 2 o 3 canales en España, pues mis abuelos tenían una de esas antenas parabólicas comunitarias, pero enormes, que parecían de la NASA prácticamente, y ahí podíamos ver pues canales alemanes, franceses, Eurosport cuando estaba empezando. Y eso, pues claro, me dio una visión un poco diferente, pero bueno, ya era yo adolescente cuando pasaba esto. Anteriormente, pues no era así. Y después lo que comentas de las camisetas es totalmente cierto, que aquí en los Estados Unidos, por ejemplo, pues no es raro en cualquier sitio encontrarse a alguien que lleva una camiseta de Messi o de Cristiano Ronaldo, del Madrid, del Barça, del Manchester, del equipo que sea. Pero incluso yo llevando mi camiseta del Celta, en alguna ocasión alguien me ha parado diciendo: eso es el Celta de Vigo, en Jackson, Tennessee. Bueno, eso evidentemente ya te indica que estamos en la globalización total, ¿no? Pero bueno, en el supermercado además. O sea, la posibilidad de ver los partidos, evidentemente, para quienes además vivimos lejos, es una maravilla. Pero ¿te parece que hay algún aspecto negativo de esta ultramercantilización, de esta enorme globalización a la que está sometida el fútbol, como otros deportes, por otra parte? Bueno, te voy a hablar desde del punto de vista del romántico amante de lo antiguo que soy. Evidentemente hay cosas que no me gustan. La pérdida de romanticismo, la pérdida de identidad, en muchos casos. Mira, te voy a poner un ejemplo. Yo tengo un disgusto terrible con Nike, o con Nike, como se dice en Estados Unidos, por los diseños que están haciendo últimamente. Los diseños de sus equipos, ¿no? Hacen unas cosas que a mí me resultan espantosas. Pero claro, ¿qué es lo que pasa? Que no diseñan para los hinchas locales, diseñan para su mercado. ¿Cuál es su mercado? El sudeste asiático, probablemente Norteamérica, Latinoamérica, es decir, van buscando más el gusto de su cliente que el del aficionado, ¿no? Es decir, es un ejemplo de los muchos que te puedo poner, ¿no? La publicidad de casas de apuestas, que un club tenga que felicitar el año nuevo chino, que no tengo nada en contra de que feliciten el año nuevo chino, pero si felicitas el año nuevo chino, ¿por qué no felicitas, no sé, Todo otra lo cosa? Es demás, decir, ¿no? ese tipo de obligaciones que se autoimponen los clubes por el negocio, por mantener tu cifra de negocio, me resultan un poco violentas, ¿no? Es decir, que un club centenario, ¿no? Como puede ser cualquiera de los grandes de España o de los grandes del Reino Unido, tenga que verse sometido a esas exigencias porque un director de marketing lo dice, pues me parece un poco triste, ¿eh? Y también que las grandes infraestructuras o supraestructuras, como son la FIFA, la UEFA, la Conmebol, la CONCACAF, etcétera, caigan en eso también, ¿no? Porque decir, al fin y al cabo los clubes son sociedades que tienen que sobrevivir, pero que la FIFA consienta un mundial en Qatar, me parece, y que haya que pasarlo a invierno, o sea, me parece una brutalidad. O que la UEFA en esta última Eurocopa que acabó ayer mande partidos a Azerbaiyán, que probablemente ni siquiera sea Europa, a nivel, desde el punto de vista geográfico, y solo por puro interés económico, ¿no? O que empresas de dudosa de dudosa ética sean patrocinadores principales de la UEFA, de la FIFA. Es decir, ese tipo de cadenas autoimpuestas del mercado son las que a mí no me gustan. Pero bueno, entiendo por no hablar que... de la corrupción, ¿no? Que haya muchos niveles Por no hablar de... Claro, cuando claro. hay dinero y poder, ¿no? En juego. Por supuesto, es decir, o que ayer hubiera problemas para que aficionados italianos entraran en Wembley o pudieran a Wembley a ver el partido, y en cambio los jefes de los patrocinadores tenían a su disposición no sé cuántas entradas, ¿no? Ese tipo de cosas son las que a mí no me gustan, pero imagino que es el precio que hay que pagar, ¿no? Por tener un deporte tan atractivo, un deporte tan espectacular, unos jugadores tan bien formados, tan bien nutridos, tan bien preparados, ¿no? Y sospecho que es inevitable, es decir, no hay más tutía en este En caso. eso sí que ha cambiado, porque los jugadores, desde luego, están en una forma física en la que jamás han estado en la historia del fútbol en estos momentos, desde un punto de vista físico, desde un punto de vista de la velocidad del juego incluso. Pues es cierto que el fútbol hoy en día ha cambiado muchísimo. No voy a decir mejorado
o empeorado en ese sentido, porque ya cada uno verá lo que prefiere o lo que más le gusta, ¿no? Pero desde luego sí que es un deporte en ese sentido muy diferente. Una de las cosas que sí me ayudan mucho a mí, porque claro, con una diferencia horaria de 7 horas menos aquí en Estados Unidos que en España, pues los horarios en los que se juegan los partidos a mí ahora me vienen muy bien, ¿no? Pero entiendo que muchos de esos horarios son un poco antinaturales, ¿no? Para tal y como funcionan los horarios del día a día en un país como España, por ejemplo, ¿no? Jugar partidos a las 2 de la tarde o a las 3 está muy bien en Inglaterra porque tienen ya ese horario diario, ¿no? Cotidiano, pero en España esas no son las horas para jugar al fútbol. Pero como dices tú, son en algunos casos precios que hay que pagar por ciertas cosas positivas, ¿no? Claro, si tú quieres pagarle el contrato a Joao Félix, por ejemplo, por ponerte un ejemplo de mi equipo, tienes que transigir con que te pongan un partido a las 2 de la tarde, que en España no hemos comido. En Reino Unido ya han hecho la digestión y en Estados Unidos ya también. Hay una cosa que quería destacar, lo del físico de los deportistas. Tú acuérdate, cuando tú y yo éramos pequeños, ¿cómo eran los árbitros? Eran unos señores con barriga. Es que hasta los árbitros ahora sí, sí. tienen una forma física extraordinaria. No sé si te has fijado. Es una cosa que me di cuenta hace poco. Digo, diablo, si tienen todos un físico. Y lo del físico es, no sé, en el deporte en Estados Unidos, pero por ejemplo, otro deporte que me gusta mucho es el rugby. A mí también. Cuando hace unos años, antes de la profesionalización, tú veías al jugador y sabías de qué jugaba, nada más que viendo qué forma de cuerpo tenía, ¿no? Es decir, si estaba gordo, sabías que era delantero, si era pequeñito, estaba ahí en el eje, si era rápido y fuerte. Ahora, si te fijas, todos son iguales. Se han estandarizado, todos son unos tienen un cuerpo de superhéroe y es muy difícil diferenciar cuál es el jugador, porque al final la profesionalización es lo que les lleva a, pues bueno, pues a super especializarse físicamente y a que todos tengan un cuerpo de superhéroe. Pasa con los Sí. porteros ahora. En nuestra época los porteros no pasaba nada si estaban un poco pasados de kilos, pero ahora los porteros tienen que tener una agilidad y un físico que no tenían antes. Sí, eso es cierto. Desde luego, desde el punto de vista estético incluso, sí que el fútbol ha cambiado muchísimo. Se ha estado hablando últimamente, de todos modos, pues en podcasts que sigo, en internet y, bueno, en medios de comunicación de diversa índole, de que quizá la popularidad del fútbol está decayendo un poco. ¿Tú ves esto o no estás de acuerdo con esta idea? ¿Crees que es una exageración o crees que sí se ajusta un poco a la realidad? Ese debate lo abrió el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, cuando hace unas semanas presentó el famoso y polémico proyecto de la Superliga Europea, ¿no? Y él decía que había que hacer algo, había que cambiar algo en el fútbol porque decía que la gente joven, la gente muy joven, estaba empezando a no ver los partidos de fútbol, ¿no? Incluso se llegó a apuntar la posibilidad de hacer más cortos los partidos. Yo no estoy totalmente de acuerdo porque creo que no se puede hacer una afirmación así tan general, ¿no? Sí y no. Por ejemplo, hemos visto que esta Eurocopa ha batido récords en cuanto a interés. Lo que pasa es que, ¿qué ha pasado? Que ha sido una competición emitida en abierto, ha sido una competición, por ejemplo, por lo menos lo que en España, ¿no? Sí, sí, aquí también. Accesible para cualquiera podía poner, gente incluso que no está acostumbrada a ver un partido, ya no solo de la selección española, es decir, pues, mira, está jugando Francia había buenos partidos, ¿no? Está jugando Francia contra Alemania, aunque no sea un aficionado, pues bueno, voy a verlo porque no es una cosa que se ve a menudo. Ese tipo yo creo que es un tema de accesibilidad, es decir, al final ver el fútbol, ver la Liga Española es caro. Si tienes que pagar una suscripción a una cadena de televisión. Entonces yo creo que ese es un problema que tiene el fútbol. Y ser socio del Real Madrid, por ejemplo, es también muy caro. Y comprarte la camiseta iba a decir Cristiano, ¿no? O de Hazard o de Sergio Ramos tampoco, se están quedando en cuadro. Comprarte la camiseta de cualquier jugador del Real Madrid es carísimo, o sea, es decir, si es la camiseta oficial de juego. Es decir, bueno, es que habrá que ajustarse un poco a las posibilidades del aficionado. Es decir, claro, llega un momento que si un chaval de 18 años dispone de unos
ingresos X, como muy limitados, pues a lo mejor en vez de gastárselo pagar una suscripción o pagar una entrada muy cara, pues a lo mejor se va a ver vídeos de YouTube o de Twitch o de lo que sea. Ujú. Sí, además yo creo que hay como se ha sobrecargado quizá el mercado de partidos. Yo creo que cada vez hay más partidos, prácticamente no hay lo que antes se llamaba, lo que se llama en inglés off-season, ¿no? Cuando no hay partidos porque es la temporada, se acaba la temporada y en el verano. Bueno, yo recuerdo que cuando era pequeño no había partidos en el verano, más que cuando empezaba esa pretemporada con torneos como el Carranza bueno, el Teresa Herrera o el que fuera. Pero ahora hay partidos prácticamente pues casi todos los días y prácticamente todo el año, ¿no? Y yo creo que eso también puede llegar a saturar, ¿no? El mercado de tantos encuentros, hasta tal punto que a veces uno no sabe de qué competición estamos hablando, ¿no? Esto lo critican mucho los mexicanos y también aquí los estadounidenses que les gusta el fútbol, que es que en la MLS no se sabe si es un partido de liga, si es un partido de copa, no está muy claro. A veces hay tantos partidos, pero no se sabe para qué, ¿no? Entonces, Yeah. no sé si eso a lo mejor tendrá algo que ver también. Yo creo que sí, estoy de acuerdo. Ayer escuché que la UEFA pretende ampliar a 32 equipos la Eurocopa. ¿Para qué? Para que haya más partidos todavía. Claro, claro. Alguien proponía, no sé qué federación proponía, un mundial cada 2 años. Es decir, yo creo que al fin y al cabo estos torneos lo bueno que tienen es precisamente que pasan cada 4 años. Es Claro, decir, claro. unos Juegos Olímpicos, por poner otro ejemplo, con menor espacio de tiempo entre ellos, sería un poco romper la gallina de los huevos de oro, ¿no? Pasó también con la Liga de Campeones, con la Champions League, ¿no? Se tiende a que haya muchos partidos de liguilla, y al final lo que interesa a la gente, que son la competición pura y dura, el KO, ¿no? Tarda mucho en llegar. Claro, yo estoy convencido de que el fútbol europeo mejoraría mucho si se volviera al formato anterior, ¿no? Sorteo puro y el que gane el mejor partido de ida y vuelta. Claro, Pero claro. claro, evidentemente Real Madrid, Barcelona, Manchester United, Juventus no quieren pensar, ostras, y si caigo a las primeras de cambio, toda la temporada se va al cubo de la basura. Pero claro, es que es que lo quieren todo. Claro, es que yo creo que la tendencia va hacia más partidos y no hacia menos, ¿no? Mientras que a mí como aficionado, y además siendo aficionado de un equipo que rara vez participa en esos torneos, como es el Celta, pues prefiero menos partidos que más, porque cuando se juega algo es cuando realmente entra la emoción y cuando realmente entra quiero decir que si tenemos un torneo como la Eurocopa, en la cual hay grupos de 4 equipos y se clasifican 3, pues evidentemente creo que tiene menos interés que cuando en el Mundial se clasifican 2 de 4, ¿no? Y eso es algo que desde el punto de vista del aficionado, que lo que le interesa es el deporte y no tanto el negocio, porque yo obviamente no vivo de eso, pues acaba cansando un poco, ¿no? Hay partidos, que es lo que le ocurre un poco en la NBA, ¿no? Yo en la NBA a mí me gusta el baloncesto, pero suelo ver más los playoffs que la temporada regular, porque juegan muchísimos partidos y ahora con el play-in ha cambiado un poco y entonces sí que hay partidos que tienen más interés y tal en la parte final de la temporada, pero hay un montón de partidos que además duran muchísimo, 3 horas a lo mejor un partido solo, y luego no tienen tampoco demasiado interés, ¿no? Entonces creo que eso es algo en lo que sí que hay que pensar, pero me da la sensación de que la tendencia va más hacia más partidos y no hacia menos partidos. De hecho, ya te digo que la idea era no menos partidos, sino más partidos de menor duración, lo cual tampoco lo entiendo muy bien. Pero un detalle sobre la cantidad de partidos es, si te fijas, que de aquí a muy poco tiempo se van a batir todos los récords de internacionalidades, ¿no? Pero no porque los jugadores de ahora sean muy longevos, sino porque los jugadores de ahora juegan un montón de partidos con su selección. Claro. Antiguamente, cuando éramos pequeños, Zubizarreta, que llegó al centenar porque jugó un montón de mundiales y tal, pero ahora jugando nada más que los amistosos, los parones de selecciones, esos famosos y tal, al final acumulan internacionalidades por pura inercia. Claro, por eso las estadísticas yo siempre pienso que hay que verlas con mucho cuidado y por eso siempre me ha parecido ridícula, más allá de estar en un bar con unos amigos tomándose una cerveza,
pues la discusión sobre quién es el mejor jugador del mundo, de la historia, en tal o cual deporte, porque los deportes cambian también, como hemos visto a lo largo de los años, y en el tenis, por ejemplo, la raqueta de Borg no es la misma de Federer, por mucho que te guste más Federer o Borg, pues es una cuestión Y personal, ¿no? la raqueta, los sistemas de entrenamiento, la alimentación, la calidad de la comida, las horas de viaje antes de un torneo, es decir, son tantos detalles que al final influyen que es imposible, estoy totalmente de acuerdo contigo en eso. Y bueno, tú trabajas en el medio periodístico, Eduardo, así que es imposible no hablar un poco de ese tema, ¿no? Del periodismo deportivo o el periodismo en general, pero especialmente el periodismo deportivo, porque a mí me da la sensación, después de vivir tanto tiempo en los Estados Unidos, de que el periodismo deportivo en España es diferente del periodismo deportivo en los Estados Unidos y en Inglaterra, por ejemplo, ¿no? Supongo que esto será natural porque estamos hablando de diferentes países, diferentes sociedades, diferentes tradiciones incluso, aunque las culturas no sean tampoco tan diferentes al fin y al cabo, pero sí que hay diferencias. Pero, ¿cómo ves el periodismo deportivo en España en estos momentos y cómo ha afectado la entrada de las redes sociales, de Internet y todo esto en el medio específicamente del periodismo que se refiere a los deportes? Mira, hace unos pocos años se puso de moda una frase, ¿no? Que decían algunos periodistas que hablaban de la edad de oro del periodismo deportivo español, ¿no? Yo creo que era más bien edad de oro del deporte español, ¿no? Del periodismo español, pero ellos se subieron a ese tren gratuitamente. Es una cosa complicada porque es muy fácil caer en la tentación de acusar al medio, de acusar a los periodistas, pero yo como periodista te puedo decir que gran parte del problema es los gustos del consumidor. Es decir, yo trabajo con una pantalla de Google Analytics, ¿no? Viendo qué se ve, ¿no? En la web, en el caso de la web de 20 minutos, y como yo lo hacen todos los medios digitales, y a veces sorprende un poco ver cuál es el top, ¿no? El top 20 o top 10 de noticias más vistas. Y dices tú, pero bueno, ¿y la gente por qué le interesan estas cosas? ¿Y eso de quién es culpa? ¿De mí por ofrecerla o del consumidor por consumirla? Ujú. Pues cuando tú ofreces las dos cosas y el consumidor tira a una de ellas, a lo mejor el consumidor tiene algo que decir. Te voy a poner un ejemplo muy claro. Ujú. Es un ejemplo real que yo viví. Es decir, me acuerdo que una vez hice una información sobre el comienzo del Mundial de Rugby. Bueno, es un mal ejemplo, pero te puedo decir que cualquier crónica de cualquier partido tiene muchísimas menos visitas que una noticia hecha sobre una foto que ha publicado Cristiano en Instagram. Pero muchísimas. Ujú. Pero tú al lector se la estás ofreciendo igual al mismo precio, además. Gratis, las dos. Mismo precio, mismo tamaño, mismo formato. Pero el lector insistentemente visita más lo otro. Es Pero eso es decir, una yo creo cuestión, que habría que... ¿te parece es una cuestión generacional o te parece una cuestión de que quizá las expectativas del consumidor han cambiado con la entrada de las redes sociales? Pues yo creo que es un poco ambas cosas. Es decir, yo no creo que tenga nada que ver exclusivamente con la edad del consumidor. Pero lo que sí que está claro es que ese tipo de periodismo que tú y yo estamos pensando existe porque tiene consumidores que lo consumen, ¿no? Ujú. Evidentemente alguien puede decir, bueno, pero es que es tu responsabilidad como medio de comunicación educar o reeducar al lector. Sí, pero ¿tiene mi medio la capacidad de aguantar eso? Es decir, de perder dinero, al fin y al cabo, perder visitas, a cambio de reeducar al lector, pues seguramente lo pasaría mal. Ilio Leart, que es un conocido mutuo, siempre dice lo mismo, que el problema que es que los medios españoles no innovan. Y estoy de acuerdo con él, pero es que es muy difícil innovar en un mercado en el que te quedas atrás enseguida y sobre todo en el que lo que se mide es la cantidad y no la calidad. Yo siempre digo lo mismo, los medios digitales estamos un poco esposados, atenazados a lo que diga Google, que al final es la que manda. Google te plantea un juego, él pone las normas y no te las cuenta a ti, y tú tienes que jugar ese juego porque si no, no existes. Y el problema es que Google no mide calidad, porque no puede, mide Ujú. cantidad. Y el anunciante, evidentemente, le da un poco igual la calidad mientras haya cantidad. Ujú. Y ese es el problema. Yo quiero pensar que llegará el momento en el que Google
y de hecho me consta que Google, Facebook, algunas de estas gigantes de Internet están empezando a crear algoritmos y maneras de comprobar qué contenido es relevante o qué contenido tiene calidad para darle prioridad ante la cantidad. Es decir, y luego el anunciante tiene que es el que nos da de comer a los medios de comunicación, es el que tiene que poner de su parte también, ¿no? Es decir, yo le puedo decir a mi anunciante, oiga, es que hago unos reportajes maravillosos. Y el anunciante dirá, vale, pero ¿cuánta gente se los lee? Al final, somos un poco esclavos de eso. ¿La solución está en nuestra mano? Sí, pero creo que la supervivencia sería muy difícil. Si un medio de comunicación dijera, pues mira, nosotros no queremos saber nada de audiencias, no queremos hacer clickbait, no queremos llamar la atención por contenido de baja calidad y queremos hacer cosas de gran calidad, de buen contenido y tal. Eso, aparte de que es caro, de que es caro hacerlo, porque es muy barato poner a alguien a escribir sobre la última foto de Instagram de Cristiano Ronaldo, eso es baratísimo, eso lo hace cualquiera. Aparte de que es caro, te va a hacer perder dinero y eso es muy difícil. ¿De cuántos buenos proyectos en España al final han caído? Seguramente habrá soluciones, pero yo todavía no la conozco. Sí, bueno, el medio desde luego está por encima del periodista individual, evidentemente, y por encima de eso está la superestructura económica también, ¿no? Entonces, evidentemente, eso es algo que hay que tener en cuenta. Yo pienso, simplemente como consumidor, yo evidentemente soy profesor, no tengo nada que ver con el periodismo más allá de ser consumidor del mismo, ¿no? Pero me da la sensación de que sí que hay un mercado para ciertos contenidos y que gracias a la llegada de Internet y de las redes sociales, como YouTube, por ejemplo, sí que tienen un lugar. Lo que no está claro es si es suficiente desde un punto de vista numérico, ¿no? Como para que los canales de televisión, las emisoras de radio, los periódicos digitales o lo que sea, pues apuesten por eso, ¿no? Yo soy obviamente seguidor de la media inglesa, como sé que tú lo eres también, y creo que tiene su lugar y tiene su audiencia global, además, en Internet, y me pregunto en muchas ocasiones, y se lo pregunté también a Ili en una ocasión, si esto tendría lugar o no tendría lugar en un canal generalista, pero precisamente por ser generalista es posible que no tuviese lugar. Totalmente. Pero ahí sí que ves que creo que es una cuestión generacional. Yo creo que probablemente la media de edad de los lectores de la media inglesa, por poner un buen ejemplo, tú y yo seríamos de los más mayores seguro. Probablemente. Entonces, ahí lo que voy. Mi padre, que le encanta el fútbol y tiene 82 años, no, es incapaz que no sabe ni que existe. Mi padre, ¿qué hace? Ve lo que le ponen en la tele o lo que le ponen en la radio o lo que le dice el marca. Pero el día de mañana, cuando nuestra generación sea más mayor y nosotros ya conozcamos eso, igual cambia, ¿no? Es decir, yo siempre digo que el problema es la televisión, ¿no? Yo soy muy crítico con la televisión, me gusta muy poco la televisión, porque yo me niego a estar sujeto a horarios, a publicidades y a cosas que no controlo yo, ¿no? Yo solo veo plataformas y cosas que veo en Internet. Pero eso es una cosa generacional y yo tengo 40 años. Los que tienen 20, mucho más que yo. Es decir, sí, claro, porque no han crecido con lo otro. Claro, es decir, yo todavía, gente de mi generación, todavía lo primero que hacen a levantarse es poner la tele. Y lo que le echen, o sea, es decir, da igual, no lo elige, él traga, consume lo que haya en ese momento, ¿no? Yo o sea, me eduqué a mí mismo para evitar eso. Pero yo, por ejemplo, tengo una hija de 13 años que mi hija no ve la tele. Ella tiene su iPad y sus movidas y su teléfono y ahí ella, todo lo que consume está ahí. Claro. Y lo elige ella, en el momento en el que ella quiere y como quiere. Entonces, cuando la generación de nuestros padres, nuestros hermanos mayores y tal, ya no esté, todo eso ese paradigma creo que va a cambiar. Creo que va a cambiar. Sí, mi hija tiene 8 años y no puede entender que no pueda elegir lo que poner. Y cuando le cuento que cuando yo era pequeño había 2 o 3 canales de televisión solamente, le suena a Batallitas del Abuelo, contadas por su padre, evidentemente, porque aquí en los Estados Unidos hay centenares de canales, pero más que eso, hay la posibilidad de elegir tal o cual cosa, dependiendo de qué plataforma sea y tal y cual, pero siempre hay esa posibilidad de elegir. Y ella ha vivido toda su vida, de momento breve, pero toda su vida
en ese paradigma, mientras que, bueno, nosotros, como tú has dicho, hemos tenido que adaptarnos, ¿no?, a ese paradigma, lo cual a mí me ha resultado bastante fácil porque, bueno, creo que es bastante fácil para la gente de nuestra edad, quizá no para, pues, mi abuelo o incluso mi padre, ¿no? Volviendo rápidamente al libro, antes de dejarte ir, porque tampoco es cuestión de tenerte aquí horas y horas charlando, el prólogo del libro veo que es del periodista inglés Sid Lowe. Háblanos un poco sobre este prólogo y sobre Sid Lowe, Bueno, para quien no lo conozca, claro. Sid es el corresponsal del Guardian en España, corresponsal deportivo del Guardian en España. Él es uno de esos ingleses absolutamente enamorados de España. Él estudió con una beca Erasmus en Oviedo, conoció, no solo se enamoró de la ciudad, sino se enamoró también del, del fútbol español, y con el tiempo pues se estableció aquí como corresponsal y vive aquí. Y yo lo conocía de Twitter, ¿no? Pues como a ti, ¿no? Al final es mucha gente que es un poco ajena a Twitter y dice, pero bueno, ¿de qué conoces a esta persona? Y le dices, la conozco de Twitter, y te miran así raro, pero bueno, es decir, al fin y al cabo es una forma, yo he conocido un montón de gente, a gente maravillosa, y una forma estupenda de conocer gente, como es el caso tuyo, Antón. Y así lo conocía de eso, ¿no? Entonces, pensando en un prologuista que tuviera un poco de, bueno, que fuera una persona pues, con un poco de reconocimiento porque Sid es un tipo con muchísimos seguidores, tiene más de medio millón de seguidores en Twitter, por ejemplo. eh, Consideré que era bastante adecuado que un libro que recoge que la mayoría de los clubes del mundo tienen su origen en ingleses que viajaban por el mundo, consideré apropiado que fuera un inglés el que diera origen, o que prologara, mejor dicho, el libro. Y así se lo pedí, y él, por supuesto, muy amablemente aceptó. Pero yo sí que quise reflejar eso, ¿no? Ese punto en común que tienen la mayoría de los clubes, que si no fue un inglés, fue un local que estudió en Inglaterra, y cuando volvió a finales del 19 dice, chicos, esto es un balón de fútbol, os voy a contar un deporte que os va a encantar, ¿no? Muchos deportes nacieron así, o un entrenador que había vivido en Inglaterra, etcétera. Bueno, que cada club tiene su particularidad. Creí que era bastante adecuado que un británico hiciera la presentación del libro, ¿no? A modo de prólogo. Creo que era bastante apropiado. El libro es este que vuelvo a enseñar, Génesis del fútbol, que está publicado por librofutbol.com, y me pregunto, Eduardo, ¿qué es qué dirías tú que en el proceso de escribir este libro y crear esta obra, qué es lo que aprendiste o de qué te sirvió personalmente la escritura de este libro? Bueno, aparte de satisfacer mi propia curiosidad, que es un poco el motor de mi vida, por eso soy periodista, al fin y al cabo, porque soy una persona con una curiosidad terrible, he aprendido que muchas veces los orígenes de algo tienen muy poco que ver con cómo se desarrolla al final, ¿no? Yo siempre pongo el mismo ejemplo, que es el Manchester City, que es hoy uno de los grandes ricachones, que está trufado de dinero de los Emiratos y tal. Nació como un club para salvar a la gente de los peligros de las calles, ¿no? Del alcoholismo, la prostitución, etcétera. Como bien sabes, en el norte de Inglaterra, en la Revolución Industrial, las condiciones de vida de la inmigración, sobre todo irlandesa, eran muy malas. Entonces, este club, y pasó lo mismo con el Celtic de Glasgow, nació en una parroquia que dijeron, bueno, vamos a que los chicos hagan deporte en vez de tirarse a la ginebra, ¿no? Y en cambio ahora míralo, es decir, podemos decir con toda seguridad de que los primeros jugadores del Manchester City eran pobres como ratas, y hoy son unos auténticos multimillonarios cuya nómina se la paga un jeque de los Emiratos, ¿no? Entonces, a mí eso me llama la atención, ¿no? Eso me parece curiosísimo, me parece maravilloso, ¿no? Cómo cambian las cosas. Ya, aparte, el fútbol es un perfecto ejemplo de cómo cambia la sociedad. Para mí es uno de los grandes reflejos de la sociedad de cada época, es cómo era el fútbol en cada época, ¿no? Y efectivamente así es. Una cosa que a mí me ha encantado ir descubriendo en el proceso de escritura del libro.
Y al otro lado de ese espectro tenemos al Mónaco relacionado con todo ese dinero, con la princesa Grace Kelly, que incluso tiene que ver Sí, en el diseño se, del equipaje. es una leyenda, no está confirmado, pero se cree que fue ella la que dijo no. El Mónaco vestía también a rayas rojas y blancas, con diversas combinaciones de rojo y blanco, y la princesa dijo, ¿y por qué no lo hacemos así con una raya transversal? ¿No? Y eso se dice. El Paris Saint-Germain es otro buen ejemplo, ¿no? El Paris Saint-Germain es un equipo un poco artificial, si te vale la expresión, porque nació en el 70. Es un Ujú. club jovencísimo. Y era porque unos empresarios de París querían decir, bueno, pues que París querían rellenar un hueco que había en una ciudad tan importante, tan grande, tan potente en todos los sentidos como París. No había un gran club de fútbol, ¿no? Y de hecho, uno de los fundadores viajó a Madrid y se entrevistó con Santiago Bernabéu para que le contara, ¿no? Oiga, ¿cómo es gestionar un gran club de una gran ciudad europea? Y así nació el Paris Saint-Germain. Se fusionaron dos pequeños clubes y míralo ahora, que es otro gigante económico. Meter al Paris Saint-Germain me ha costado alguna crítica. Es decir, es un sinsentido que hayan metido a un equipo de nacido en el 70 como uno de los grandes clubes, con un palmarés. Ni siquiera es el equipo con más ligas francesas, pero es lo que te he dicho al principio de la entrevista. Yo el libro lo he escrito en 2019 y yo tengo Claro, que guiarme por la actualidad. No puedo, es que si no sería inabarcable. Tendría que meter claro, al Saint-Étienne, al es un, Nottingham Forest. claro, es que es un corte sincrónico, ¿no? Claro, Decides claro. lo que ocurre en este momento y a partir de ahí, pues miras al pasado. Y si el pasado del Paris Hace 20 Saint-Germain son años 50 años, pues es lo que es. hace 20 años no hubiera sido la misma lista de clubes. Y si este libro lo vuelvo a escribir dentro de 20 años, estoy seguro de que habrá otros. Pero yo Ujú. tengo que ceñirme al... hay una aristocracia de siempre, ¿no? Real Madrid, Barcelona, Manchester United, Liverpool, Bayern, Juventus. Pero más allá de esa aristocracia, son clubes que van cambiando, ¿no? Ujú. No es el caso de América. En el caso de América sí he metido los más... Eh, con más tradición, ¿no? Pero porque también el caso de América es diferente, ¿no? Hay menos rotación de grandes clubes, ¿no? De eso te quería Pero preguntar también, porque ya que tienes una parte europea y una parte americana, ¿qué diferencias principales encuentras entre los clubes en Europa y los clubes en América, ya sea Norteamérica como México o Suramérica como Argentina o Brasil? pues mira, cuando la parte de cada capítulo que le dedico a las estrellas de cada club es muy curioso porque cuando tocaba la época de las estrellas de cada club americano, me sorprendía que todos habían jugado en esos clubes, pero de muy jóvenes. Es decir, Ujú. por ejemplo, Maradona jugó en Boca, pero era muy joven cuando jugó. Fue una de las grandes estrellas del club. Sí por su carrera posterior, pero Claro. no en ese momento. Y como ese mil ejemplos, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, el problema que tiene América, o los clubes de América, es que se han convertido en la cantera de Europa. Se han Ujú. convertido en una especie de criadero de jugadores para Europa y cada vez se van más jóvenes. Eso es una cosa que se quejan mucho ellos en Latinoamérica. Y con razón, ¿no? Porque ya se están pescando jugadores con 18, 19 años, que no han llegado a dar nada al club original. Entonces, evidentemente, los problemas económicos de los clubes americanos les obligan a desprenderse cuanto antes de sus buenos jugadores de calidad y que eso repercute en que el nivel del fútbol americano baja. Ujú. Y no, lo vimos en el último mundial, los 4 semifinalistas eran europeos, ¿no? Entonces, la brecha entre el fútbol americano y el fútbol europeo se va agrandando cada vez más porque los buenos jugadores de América se van cada vez antes y el nivel de la Ujú. liga va bajando y como te he dicho antes, el nivel de las ligas es fundamental para el nivel de los equipos nacionales, ¿no? Y ese es el problema que tienen. Y es una pena porque son clubes con gran tradición, es decir, uno repasa la historia y clubes en países como Paraguay o Chile, ves que tiene una tradición muy rica y muy saludable, ¿no? de fútbol, pero están condenados a, bueno, pues a ser meras comparsas en este teatro global de lo que son los clubes europeos. Sí, en cierto modo, que no es exactamente lo mismo, pasa en el baloncesto con la NBA, ¿no? Que muchos jugadores europeos acaban jugando en la competición estadounidense, porque en cierto modo la NBA es al baloncesto lo que las ligas potentes europeas son al fútbol, ¿no? Y creo que eso es en cierto modo inevitable porque de nuevo está marcado por la economía, por la superestructura económica y también yo creo que hay una relación directamente proporcional entre
las diferencias económicas de los países americanos con los europeos y después la relación con el fútbol, ¿no? Que al fin y al cabo, pues como tú decías, es reflejo de la sociedad, ¿no? Totalmente. En Y Estados Unidos, en la NBA, sí, lo único, comentarte, que en la NBA, eso es una cosa que hemos vivido. Yo cuando era pequeño y veía los Lakers de Magic, Karim y tal, había 4, o sea, estaba Brad Divac y alguno que se hubiera escapado, ¿no? Alguno que hubiera estudiado en una universidad americana y lo hubiera pescado aquí. Ahora es, no lo sé, a lo mejor tú lo sabes mejor que yo, pero debe haber muy pocos equipos de la NBA que no tengan a ningún europeo, ¿no? Sí, Y algunos prácticamente tienen, no hay ninguno, ¿no? no hay ninguno. Y algunos tienen su buena media docena pues de eslovenos, croatas, turcos, españoles, etcétera, ¿no? Lo que pasa es que yo, y tú lo sabrás mejor que yo, a lo mejor los clubes han sido un poco más reacios, ¿no? Hasta hace poco de quitar sitios a locales a estadounidenses para meter a europeos. Lo que pasa es que eso, cuando el talento, es decir, cuando te llega un Luka Doncic, pues al final tienes que meterlo. Claro. Es decir, no... hasta que se dieron cuenta de que los jugadores tenían la calidad o podían dar la calidad necesaria que ellos querían y necesitaban, pues evidentemente se dieron cuenta también de cómo eso abría la NBA al resto del mundo desde un punto de vista económico también. Entonces yo creo que en el tiempo que va entre que Fernando Martín llega a Estados Unidos y Pau Gasol y Marc Gasol llegan a Estados Unidos, por no hablar de los posteriores, pues hay un mundo, evidentemente, pero un mundo en el que la NBA se da cuenta también de que es una manera de venderse al resto del mundo, de la misma manera pues que las ligas europeas de fútbol se han dado cuenta de lo mismo y cuántas veces no hemos tenido equipos españoles, por ejemplo, que tenían a un jugador coreano o japonés y de esa manera entraban en el mercado asiático, ¿no? Es también, como tú dices, cuestión de dinero, pero sí es cierto que fueron bastante reacios hasta que, claro, llegaron jugadores de la calidad de estos europeos y también hispanoamericanos o suramericanos, pues como Ginóbili o gente así, ¿no? Argentinos, sí, claro, porque también ahí está. Pues para terminar, para ya dejarte ir, este es el libro, una vez más, Génesis del fútbol, el origen de los grandes clubes, que además del texto pues también tiene ilustraciones, hablábamos de la heráldica futbolística, pues los cambios de diferentes escudos a lo largo de la historia de los clubes está aquí también reflejado. Génesis del fútbol, el origen de los grandes clubes, librofutbol.com lo ha publicado y me pregunto, ahí se ve mejor, me pregunto, Eduardo, pues si va a haber segunda parte de este libro, si estás metido en algún proyecto del que quieras hablarnos antes de terminar esta conversación que yo he disfrutado muchísimo. Pues la verdad es que no. No. O sea que el Celta no va a aparecer en Génesis del Fútbol 2. Tengo una lista de espera muy grande de gente que me ha dicho, pero ¿por qué tienes que meter? Y la verdad es que te puedo hacer otros 3 libros más, ¿no? Si empezamos a tirar de clubes. ¿Sabes lo que pasa? Que tengo que admitir que he tenido mala suerte porque el libro salió publicado en el peor año de la historia, ¿no? Que es el año de la pandemia. Entonces, no he podido hacer promoción. No he podido hacer, o sea, yo en condiciones normales hubiera ido a la Feria del Libro de Madrid y hubiera hecho un montón de presentaciones, pero además es que salió publicado en lo más, en el punto álgido de la pandemia. Entonces no he podido hacer promoción casi. Su nacimiento ha sido un poco fantasma, ¿no? Y eso lo he notado. Entonces, no tanto en las ventas, que ha ido bastante bien para el año complicado que ha sido, sino en la promoción, ¿no? Entonces, por ahora no he vuelto a hablar con mis editores, pero bueno, hay material ahí de sobra, desde luego. Bueno, pues para publicitarlo un poco, yo reconozco que lo he comprado a través de Amazon Estados Unidos, pero ¿dónde podemos conseguir? ¿De qué manera se puede conseguir Génesis del fútbol? Pues depende, pero a nivel global, sobre todo desde América, lo más fácil es ya no solo en Amazon, sino en la propia web de librofutbol.com. Además se puede comprar, se puede pagar en dólares, no hay problema ninguno, y hacen envíos a todo el mundo. En librofutbol.com buscas mi nombre, Eduardo Casado, y aparecerá el libro. En España también en Librería Deportiva, que es una librería en Madrid, en su página web, libreriadeportiva.com, también se puede encontrar. Y supongo que en cualquier librería se podría encargar también. Creo que porque yo sepa, no lo sé en Argentina. En Argentina sí que sé que hay en librerías físicas. En España solo en Madrid en Librería Deportiva.
Ujú. Yo, para terminar, quería comentarte que en alguna ocasión he hablado con algún editor en Galicia sobre la posibilidad de que alguien, no yo necesariamente, pero que alguien escribiese una historia del Real Club Celta de Vigo, ¿no? Y resulta que a mí me da la sensación de que un libro sobre fútbol, como ese, por ejemplo, la historia del Celta, yo creo que tendría salida, ya estuviese escrito en gallego o en español. ¿Tú crees que realmente, antes hablábamos al principio, y es casi un poco como para cerrar el círculo que iniciamos en la conversación, ¿realmente crees que libros escritos, en este caso en español, sobre deporte, tienen una aceptación y tienen un público claro, o es algo que es difícil de vender? Es difícil, estamos muy lejos de otros países. Te ponía antes el ejemplo de Argentina o de Reino Unido. En Reino Unido y en Estados Unidos, el deportista más segundón ha escrito su autobiografía. La tiene cualquiera. Pero aquí en España la tradición ya no solo en general de leer y de leer deporte, quizá por el perfil del aficionado al fútbol, no ha tenido mucho predicamento. Eso está cambiando. Las nuevas generaciones de periodistas deportivos y de aficionados del fútbol tienen un nivel mucho más alto del que había antes, un nivel como para comprarse un libro y leérselo. Esa idea que tú comentas, a mí me parecería un regalo perfecto, ¿no? Para regalar en Navidad la historia del Celta o la historia del Real Murcia o la historia Sí, de cualquier equipo, ¿no? Pero yo creo que todavía tienen que pasar unos poquitos años para que eso tenga una rentabilidad, que un editor se pueda lanzar a la piscina y que no sea argentino. sí, es que en Argentina además está la tradición de, bueno, Fontana Rosa y luego escritores como importantes como Galeano, que no es argentino, pero como si lo fuera, aunque quizá algunos se enfaden si escuchan eso desde un punto de vista nacionalista, pero evidentemente son escritores que han escrito libros importantísimos ya sea dentro de la literatura deportiva o no, claro. Entonces, Argentina es otro mundo. Para la literatura y el fútbol es otro mundo. De hecho, tratan al fútbol desde un enfoque que nosotros no lo tratamos. uh-huh. Pues Génesis del fútbol, lo repito una vez más, aquí está Génesis del fútbol, el origen de los grandes clubes de Eduardo Casado, que ha sido nuestro invitado de hoy en vez de la página. Ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias, Eduardo, por El placer ha pues, sido mutuo. responder a Gracias la a ti. llamada. Y si alguna vez escribes la segunda parte, pues aquí nos volvemos a ver. Perfecto. Un Este, placer. este ha sido un nuevo episodio del En vez de la página. Soy Antón García Fernández, hablándoles desde Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América. Nuestro invitado de hoy, Eduardo Casado, con el que hablamos desde Murcia, en España, y el libro, lo enseño una vez más, Génesis del fútbol, publicado por librofutbol.com. Estamos al final ya del programa, que se ha grabado en directo desde Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América, mío, de Antón García Fernández y, por supuesto, también de Eduardo Casado, que ha hablado más que yo, por supuesto. Es el copyright de este vídeo, que se grabó en julio del año 2021 y que muy pronto ustedes podrán ver en mi canal de YouTube, Antón GF. Como siempre, muchas gracias por la atención. Cualquier comentario, déjenlo por la parte de abajo del vídeo y, por supuesto, lo responderemos. Muchas gracias a todos y en especial a Eduardo Casado por estar aquí en el En vez de la página. Hasta la próxima ocasión. Hasta luego.